Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sí, entonces vamos a empezar con el primer tema. Sí, la unidad 1 es referente a lo que son las clases fundamentales en Java. Sí, y vamos a ir viendo parte de introducción. Podemos decir que en sí una programación orientada a objetos es la base de que nos permite generar una programación visual, la cual existe diferentes metodologías que nos ayudan a enfrentar este problema. Es decir, que cada metodología nos tiene diversos lenguajes en los cuales se puede identificar. Nosotros tenemos la programación estructurada, orientada a objetos y orientada a eventos. ¿Ya? La que nosotros actualmente ya vamos a ir viendo es la orientada a eventos. ¿Sí? La orientada a objetos, ustedes ya lo han visto el semestre anterior, ¿sí? Y han visto lo que es C Sharp, en Java, dependiendo de los lenguajes que ustedes hayan manejado, ¿sí? Y en orientada a eventos, por ejemplo, es Visual Basic, igual Java, lo que es C Sharp, ¿sí? Y hay muchas entidades o lenguajes que me permitan realizar. ¿Ya? Podemos decir que una programación orientada a objetos es un método de programación o una metodología de programación en la cual nos permite organizar en colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia en alguna clase. ¿Qué quiere decir esta parte? Que cada objeto que yo vaya integrando, ¿sí? El conjunto de los mismos hace una clase, ¿sí? Y esta clase se le puede instanciar en cualquier momento. Sin embargo, esta clase tiene una jerarquía, ¿sí? Que puede ser mediante herencia una clase padre, una clase hijo, y ahí haciendo subclases, las cuales me van a permitir comunicarme, ¿sí? Podemos decir en sí que un objeto es una instancia de una clase, ¿sí? Entonces yo necesito para instanciar a la clase el objeto, ¿sí? Crear el objeto y poder instanciar con la finalidad que me permita relacionarse entre sí y utilizando la herencia. Podemos decir que el concepto en programación orientada a objetos, vamos a manejar lo que es un objeto y una clase, ¿sí? ¿Qué características tiene la programación orientada a objetos? La abstracción, la encapsulación, la modularidad y la jerarquía. Bueno, estos son términos que ya anteriormente ustedes lo han ido manejando en el anterior semestre, en las cuales en general nos van a permitir realizar la programación orientada a objetos utilizando diferentes mecanismos que pueden ser el encapsulamiento. ¿Qué significa el encapsulamiento? Poder encriptar un código el cual a la vez posteriormente lo pueda visualizar, ¿sí? Y mediante esto nosotros podemos también utilizar lo que son las representaciones gráficas, que son los diagramas estáticos o los diagramas dinámicos, que lo voy a poder ir realizando. Ya, en sí, en síntesis, podemos decir qué es un objeto y qué es una clase, ¿sí? Un objeto es de lo que vamos a poder hablar o que podemos manipular y que existe en el mundo real o en el que nosotros podemos decir que conocemos, ¿sí? En cambio, una clase vuelta es la descripción de estos objetos del mismo tipo. Es decir, un mismo tipo, digamos, puede ser un entero, una cadena de texto, diferentes tipos de datos que me va a permitir hacer. Una clase, ¿sí? Tiene que tener todos los objetos instanciados, ¿sí? Porque es el medio que me va a permitir relacionarme entre clases, ¿sí? Al momento de describir las propiedades, ¿sí? También y los comportamientos, se debe de utilizar un mismo tipo de objeto, con la finalidad de que me pueda obtener información y visualizar esa información. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ir viendo qué contiene una clase o de qué se compone una clase. La clase se compone de lo que son atributos y operaciones. Los atributos vienen a ser, por ejemplo, tiene un nombre, tiene un ID, tiene un código, tiene cédulas, tiene diferentes parámetros la clase.
Y las operaciones, por ejemplo, va a poder sumar, va a poder restar, va a poder multiplicar y hacer diferentes opciones. En cambio, un objeto debe contener a una clase y esta contiene atributos y a su vez se le asigna algún valor inicial. La estructura de un programa en Java, sí, vamos a ir conociendo que en sí es básica. Está construido por clases primarias que son el main, que es mi principal, ¿sí? Y se implementan lo que son atributos y servicios. Los atributos, como los decíamos, son variables de instancias de una clase o variables que yo necesite generar, globales, que yo vaya a ir adquiriendo. Y los servicios vienen a ser las operaciones, ¿sí? O los métodos que va a tener mi programa, ¿sí? A su vez siempre vamos a manejar lo que son los constructores. ¿Qué es un constructor? Un constructor es algo que se va a inicializar, ¿sí? Una clase siempre debe de contener un constructor, el cual me va a permitir decir inicialíceme en 0 o inicialíceme en tal parámetro, ¿sí? Eso es lo que me va a ir permitiendo hacer. Los símbolos de separadores en una estructura, ¿sí? Podemos decir que casi no se utiliza lo que son símbolos, pero a su vez se puede utilizar lo que son comentarios. Para poder comentar en Java, si es una sola línea, se comenta en bad slash, ¿sí? O como ustedes lo ven aquí, lo que comienza con el símbolo slash y termina junto a la línea, ¿sí? Pero cuando yo quiera comentar varias líneas, sí, yo tengo que poner slash asterisco, todo lo que quiera comentar, y para poder finalizar lo que ya no quiero comentar, pongo asterisco slash. ¿Sí? Tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Todo lo que ponga ahí adentro, ¿sí? Todo lo que visualice en esa parte no se va a ver en mi sistema o en mi pantalla al momento de imprimir. Los métodos. Para poder tener Java en sí, en síntesis, utiliza diferentes métodos. Como les decíamos, el método principal que utiliza Java es el método main, ¿sí? Que es principal en español. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice class, ¿sí? El nombre de mi clase, ¿sí? Y siempre va a tener lo que es este método por defecto, public static void main, ¿sí? Entonces, siempre la clase que se va a crear, ¿sí? Siempre va a tener, primero, de un tipo de devolución, va a ser público o privado. Si es público, public. Y si es privado, private, ¿sí? Static. Static me sirve para saber si mi método va a ser estático, ¿sí? O va a ser dinámico. Es decir, puedo ir interactuando o puede ir modificándose este método. El void, no sé si han utilizado lo que es void, ¿sí? Pero significa que no va a devolver o no va a retornar nada, ¿sí? Entonces significa que al momento de que yo realice no va a retornar ningún valor. ¿Y cómo se llama mi método? Es main, ¿sí? Dentro de los paréntesis, ¿sí? Voy a tener lo que son mis parámetros. Es decir, ¿qué parámetros va a ingresar en esta función? ¿Sí? Entonces ya vamos a ir haciendo ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo se realiza una función con clases y objetos, ¿sí? Y a su vez yo puedo decirle, ¿sí? Que dentro de mi main haga un system.print o la monto, ¿sí? Entonces para poder imprimir lo que es el printl y para poder lo que es leer, ¿sí? Podemos hacer el next line o el next, ¿sí? El método que nextIn, nextFloat, lo que yo vaya a requerir, ¿sí? Entonces aquí me da especificando qué realiza cada uno de los parámetros, ¿sí? Como les decíamos, que es el método main, que me devuelve un public, que hace la opción void, ¿sí? Que hace la forma del string, ¿sí? Y que hace el print. Entonces aquí hay otro ejemplo para otra clase, ¿sí?
Pero esta clase va a tener dos métodos por separado, ¿sí? Entonces tiene el primer método. El primer método dice public, o sea que va a ser público y yo voy a poder consumir o visualizar desde cualquier clase. Si yo le pongo un método de tipo private, este método, así yo herede o instancie la clase, no voy a poder visualizar. Entonces, aquí se acuerdan que era el public, si va a ser estático dinámico, el tipo de devolución, aquí vuelta cambia. Aquí dice va a devolver un entero. Entonces, como el tipo entero, ¿cómo se llama en Java? Se lo identifica con int. ¿Cómo se le va a llamar al método? Se va a llamar SummaDict. ¿Sí? Este nombre que yo le tengo aquí, SummaDict, puede cambiar con cualquier nombre que yo requiera. Y a su vez, ¿sí? Entre paréntesis va a estar los parámetros que yo requiero ingresar para realizar mi proceso. Y cuando yo realice mi proceso, ¿qué tiene que hacer? Retornar la suma de los dígitos o lo que tenga que retornar. En cambio, vuelta aquí hay otro ejemplo. El otro ejemplo es vuelta público igual, pero me va a retornar un boolean, ¿no? O un valor lógico que es true o false, o verdadero o falso. ¿Sí? El nombre de mi función va a ser static, ¿sí? Pero en cambio aquí van a ingresar dos parámetros. Al momento que yo ingrese dos parámetros, siempre se va a identificar el tipo de dato que va a ingresar y la variable que se va a ingresar, el nombre de la variable. Y para poder separar con otro parámetro, realizo la parte de coma. Y otra vez voy lo mismo, el tipo de dato y el nombre de la variable. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o comentario referente a lo que son funciones, si han utilizado o no han utilizado en programación orientada a objetos lo que son funciones. Chicos. Listen, yo tengo una pregunta. Sí, dígame Alex o Josué. Yo soy. Ya, dígame Josué. Ya. Cuando se utiliza Boolean, ¿para qué era? Disculpe la pregunta. El booleano simplemente es un valor lógico que me dice true o false. Sí, o es verdadero o es falso. O a su vez, cuando es en binario, ceros o uno. Sí, o tiene ese valor, solo dos valores que se pueden obtener en ese tipo de dato. Ah, ya. Listo, gracias. ¿Alguien más? O sea, las funciones que dicen sí, como los métodos, me dice, Sí, son funciones, son métodos, son operaciones conocidos para Java. No sé si lo han utilizado. operaciones, no sé. Por ejemplo, y el más común que hacemos siempre, lo que es la calculadora. ¿Sí? En la calculadora tiene 4 operaciones básicas, ¿no es cierto? Entonces esas 4 operaciones yo las puedo reutilizar, ponerles en una clase y desde cualquier función yo la puedo ir llamando. ¿Sí? No sé si han trabajado o han conocido algo de funciones en lo que es la materia del semestre anterior. Tal vez hayamos visto, pero ya con los días nos hemos olvidado, creo. Ya, bueno, sí, sí debían haberlo visto. Sí, bueno, si no lo vieron, vamos a hacer un recuento, sí, vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios para que se vayan acordando, ¿sí? De lo que hayamos visto. Sí, entonces no hay ningún problema para ir avanzando. Si no tenemos más dudas, vamos a ir avanzando con la parte teórica para hacer la parte práctica, ¿sí? No sé si tenemos dudas.
¿no? Ya, Creo que nos toca recordar. Ah, no creo que haya. ya. Vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, aquí hay otra función, ¿sí? En la cual yo necesito que me retorne la suma de n dígitos, ¿sí? Es decir, yo le digo, súmeme los 10 números primeros, ¿sí? Entonces realiza mi proceso, pero siempre y cuando está dentro de una función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primordial para una función o cómo es la estructura de una función? El tipo de devolución, que es público o privado. El tipo de si va a ser estático o dinámico. ¿Va a devolver algún parámetro o no va a devolver nada? O sea, ¿qué tipo de dato va a devolver? ¿Cómo se va a llamar mi función? Entre paréntesis, los parámetros que va a ingresar y a la final tengo que retornar algo. Cuando yo tenga que retornar, por ejemplo, un entero, ¿sí? Ustedes van a ver que aquí dice return S. Entonces, este S tiene que ser del mismo tipo de dato que va a devolver mi función, ¿sí? Eso siempre lo tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo le pongo, digamos, mi suma, como va a ser, digamos, con dobles, yo le pongo doble, pero va a devolver un entero. Entonces de ahí me va a salir un error que no puede retornar un tipo diferente del cual está declarada mi función, ¿sí? Entonces aquí dentro de las funciones yo puedo declarar ciclos repetitivos, controles, estructuras, ¿sí? Lo que yo requiera o lo que yo necesite. Vamos al siguiente tema, que son los identificadores. Un identificador se le conoce como nombrar a una variable, a funciones, a clases, a objetos, pero tiene las siguientes normas. Primero, que comience con una letra, con un subrayado o con un símbolo de dólar, ¿sí? Y luego las siguientes caracteres pueden ser letras o dígitos, ¿sí? En lo posible no se debe de utilizar o no es posible utilizar los caracteres especiales, por ejemplo la ñ, los dos puntos, porque existen problemas al identificar esta variable, ¿sí? En Java se identifican las mayúsculas de las minúsculas. No es una misma variable decir A con mayúscula que A con minúscula, porque son diferentes. Aunque en el alfabeto es lo mismo, sí, o sea, en forma de hablar es lo mismo, pero en Java lo reconoce diferente. ¿Sí? Un tipo de dato o una variable es la A con mayúscula y la otra variable es la A con minúscula. Entonces eso siempre lo tienen que tomar en cuenta. No hay una longitud máxima establecida para el identificador. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo poner de 2 dígitos o de 10 dígitos o de 1000 dígitos que yo requiera mi identificador, ¿sí? Pero en lo posible se sugiere que los identificadores sean lo más cortos posibles para poder al momento de reutilizar sea más fácil y entendible, ¿sí? Continuamos. Entonces, aquí una variable, ¿sí? Se utiliza los diferentes tipos de datos. Al utilizar la variable, primero debemos declarar. ¿Cómo la declaramos? Es el tipo de dato más el identificador, ¿sí? Entonces tengo int, posición, int, enteros, int a, int variables o lo que yo quiera poner. Al momento de asignar, lo que necesito es el igual y el valor que yo le quiera asignar. Ahora, por ejemplo, cuando yo requiera definir constantes, yo debo de utilizar el siguiente o la siguiente estructura. Poner que sea estático para que no se modifique, sea mi valor final, ¿sí? ¿De qué tipo de dato va a ser float? Digamos, va a ser pi, es igual a 3.1415 y más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese valor va a ser constante y nunca va a variarse. ¿Ya? Continuamos.
Entonces, los tipos de datos que originalmente lo manejamos en lo que es Java, sí, son los bytes, que son enteros de 8 dígitos, los short, que son enteros de 16 dígitos, los int, que son de 32 bits, ¿sí? Los long de 64, que es el número entero más grande. El float, los dobles, los char, los booleanos y los string, ¿sí? Aparte de estos tipos de datos que no están definidos, no se les va a reconocer, ¿sí? Entonces, en esa parte. Ahora en la parte de operadores, nosotros tenemos operadores como paréntesis, ¿sí? Podemos utilizar lo que es los unidos, que poner más significa incrementar más 1, ¿sí? Si ponemos el menos es decrementar o menorar menos 1, ¿sí? Tenemos lo que es los multiplicadores, pero a su vez podemos también utilizar, no sé si han trabajado lo que es el div y el mod, ¿sí? Al momento de que utilizar un div y un mod es el que me permite realizar los residuos, ¿sí? Y los operadores para las divisiones. Entonces, para eso vamos a utilizar igual la división y el porcentaje. Para poder hacer la desigualdad, ¿sí? O que sea diferente a algo, se utiliza el signo de admiración para abajo y el igual, ¿sí? Cuando yo quiero hacer el AND lógico, ¿sí? Yo utilizo el doble ampersand, ¿sí? El NOR, y tenemos diferentes operadores, ¿sí? En la parte de controles de flujo, ¿sí? ¿Cómo se maneja el formato de un control de flujo? Empezamos con las sentencias de control de salto, es decir, si cumple una función, realice un proceso. Caso contrario, realice otro proceso. Entonces, aquí se utiliza if, la expresión, ¿sí? Puede ser cualquier expresión que yo requiera. Abro paréntesis, las sentencias, cierro paréntesis. Cuando abro y cierre mi paréntesis, es mi valor de verdadero. Cuando yo ponga el valor de else, es el caso contrario o el valor de falso, y hago mi proceso. También tengo otro control, el cual es el switch, que viene a ser casi similar al if, pero en esta se maneja lo que son casos. Es decir, ingresa la expresión, pero si tiene un caso 1, realice un proceso. Si tiene un caso 2, realice otro proceso. Y si quiere un valor por defecto, se utiliza el default, ¿sí? Y se realiza el proceso. Entonces, aquí hay un ejemplo. Digo, si mi saldo es mayor que 0, es menor que 0, perdón, cuenta en números rojos, ¿sí? Cuando sea una sola línea, ¿sí? Si se logran ver una sola línea, no es necesario poner las llaves y cerrar las llaves. Pero si excede más de una línea, sí se debe de poner las llaves. Igual, si no es necesario el caso contrario, el else, ¿sí? No es necesario ponerla. Igual vamos a lo que es el switch. Entonces, digamos, ingresa el día, pero si es 1, es lunes, si es 2, es martes, pero si es 7, es domingo. No tiene un valor por defecto, ¿por qué? Porque tiene que cumplir cualquiera de estos números para que sea un día. Porque si yo pongo el día 8, no hay un día 8 en la semana. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En la parte de bucles, se va a utilizar lo que es el do while, el while y el for, ¿sí? El for, por ejemplo, su estructura es la inicialización, la variable iniciada, la expresión booleana y qué incremento o decremento va a tener. En la parte de do while, tiene primero la inicialización, de ahí tiene la sentencia do, hace mis llaves, mi sentencia, mi iteración y luego el while. ¿Qué diferencia hay? Es que el do while por lo menos se ejecuta una vez.
aunque no cumpla la sentencia. A diferencia que el while primero debe de cumplir la sentencia para realizar el proceso. ¿Sí? Entonces aquí es un ejemplo. Digo un for, ¿sí? Puedo declarar aquí mismo dentro del for a la variable o puedo declarar afuera la variable. ¿Qué quiere decir afuera? Int index, punto y coma, y acá solo pongo index igual a 0. Tengo mi condición, ¿sí? Y tengo mi incremento. Para luego decir, imprímame la tabla dado este parámetro. En el while, igual hago el mismo proceso, pero aquí hago vuelta, inicializo primero, hago mi sentencia y incremento dentro de la sentencia. ¿Ya? Hasta aquí, ¿dudas, chicos, por favor? No hice ninguna de mi parte. Ya. Les voy a compartir y vamos a empezar con la parte práctica. De todo lo que hemos conversado, vamos a empezar con la parte práctica. ¿Sí? Entonces, bueno, el entorno que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Va a ser lo que es NetBeans, es en Java, ¿sí? El lenguaje Java y lo vamos a ir utilizando. ¿Ya? Entonces vamos a archivo, nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a coger la categoría Java y Java Application, la cual me va a permitir crear aplicaciones de escritorio, ¿sí? No es lo mismo una aplicación de escritorio que una aplicación de visual, ¿sí? Aunque realizan las mismas acciones, pero la de escritorio, que es de consola, ¿sí? Solo lo visualizan en la pantalla negra que está acá abajo, que ya lo van a ir viendo. Voy a poner siguiente, ¿sí? Voy a llamar primer programa PV, ¿sí? Y pongo terminar, ¿sí? Ahí se me creó el proyecto. Al momento de que se me crea el proyecto por defecto, primero, ¿qué se hace? Se crea un paquete, si logran ver, dice primera programación. Ya, dice más. Ya. El paquete dice primer programa PV, que es el mismo nombre del proyecto que yo creé. A su vez también se crea una clase .java, que esa va a ser mi clase principal. ¿Cómo sé que es mi clase principal? Porque aquí va a tener el método main, ¿sí? Entonces esa va a ser mi por defecto. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a ir realizando todos mis procesos o ir llamando. Vamos a empezar primero con la clase y el objeto. Crear una clase y crear un objeto. Entonces, para poder crear una clase, ¿sí? Vamos a ir a paquetes, clic derecho, nuevo, ¿sí? Y vamos a escoger la acción de Java Class. Al momento que diga Java Class, significa que voy a crear una clase nueva, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner C operaciones, ¿sí? Para hacer las operaciones básicas. Pongo el nombre y pongo terminar. ¿Qué pasa aquí? Se crea el archivo .java, ¿sí? Pero solo se crea la clase, más no el método main. ¿Por qué? Porque no va a ser mi principal, solo va a ser una clase la cual realice mi proceso, ¿ya? Entonces en esta clase voy a ir creando mis funciones, mis métodos o mis opciones que yo requiera realizar. Entonces aquí yo voy a crear mi primer método. Entonces voy a poner como comentario con el slash, ¿sí? Primera función o método, ¿sí? U operación, ¿sí? Para que se lo puedan identificar. ¿Cómo identifico cómo se compone una función o una operación? Entonces
voy a poner un comentario que va a ser más de una línea. Entonces ahí voy a utilizar, sí, el slash, asterisco, y para finalizar el asterisco slash. Entonces dentro de eso voy a escribir cómo se compone una función. Primero, de tipo de dato de devolución, ¿sí? Si va a ser estático o dinámico. ¿Sí? Les pongo ya. Se compone del tipo de dato de devolución. ¿Sí? Se compone del nombre de la función. ¿Sí? Y abro, cierro paréntesis. Dentro de esta paréntesis va a estar la entrada de datos. Yo lo voy a poner para acá abajo para que logren ver. De datos. Abro mis llaves. Y abro mis llaves. Y dentro de esta que tengo que poner el proceso, ¿sí? Y mi retorno. ¿Cómo hago mi retorno? Con el return y el valor. ¿Sí? Todo para poder programar en Java siempre voy a necesitar lo que es mi punto y coma. ¿Sí? Cada vez que la línea ya se termine, tengo que poner punto y coma, a excepción de los ciclos repetitivos o de alguna sentencia que no necesite todavía finalizar. Entonces, vamos a crear mi primera función. ¿Sí? Función de suma. Entonces, ¿cómo creo la función de suma? ¿Qué tipo de dato de evolución va a ser? Es público. ¿Qué va a hacer? Va a ser static, ¿sí? ¿Sí? Si no pongo el static, no hay ningún problema. Si va a ser estático, dinámico, si no lo pongo, no hay ningún problema, ¿sí? Pongo, me va a retornar un int, ¿sí? Ya, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar suma, ¿sí? Y entre paréntesis va a ingresar dos valores, y x, y. Abro y cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la suma? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Retórneme x más y. Punto y coma. Puedo hacer de esa manera o puedo hacer igual. Declarar otra variable. Int s es igual a x más y, punto y coma, y retornar s. De cualquiera de las dos formas, ¿sí? Yo la puedo realizar. No sé si aquí tenemos dudas. Ahí que le puso int x más y, dice. Ya les hago más. No sé si están viendo que se hizo zoom. Ya ahí. Ahí dice, int s es igual a x más y. ¿Sí? Entonces esta s la voy a retornar. ¿Ya? No sé si hasta aquí estamos claros o alguna duda. Igualmente se puede poner números igual ahí, o sea, en vez de X y Y puedo poner números y que retorne la S. Claro, por ejemplo, voy a copiar la misma función. Digamos, suma, por ejemplo, aquí el mismo nombre ya no la puedo repetir. Entonces puedo hacer int suma 1, ¿sí? Como voy a ingresar ahí los valores, no va a ingresar nada. Pero aquí voy a decir 3 y 4, ¿sí? Y puede retornar S. También lo puedo hacer de esa manera. Entonces, hay diferentes maneras que les decía. Puedo hacer esto, ¿sí? Directamente que retorne la suma. Puedo hacer
en una variable, ¿sí? O puedo hacer aquí la operación y que no ingrese nada, ¿sí? Ahora, puedo hacer también lo siguiente, que dentro de la operación, ¿sí? Dentro de la operación puedo imprimir y con eso ya no retorna nada. Cuando haga eso, ¿sí? ¿Qué tengo que decir? Que como no va a retornar nada, le voy a poner el void, ¿sí? Y de vez del return, directamente aquí, ¿qué tengo que poner? System.out.println, ¿sí? Y aquí pongo la suma es 2 puntos más, ¿sí? La variable s, ¿sí? Para poder hacer la impresión, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Cuando sea texto que quiera visualizar, entre comillas, y al momento que quiera combinar una variable que esté en mi sistema, le utilizo el más y la variable, ¿sí? Hemos utilizado diferentes métodos. Hasta aquí, preguntas, chicos. Creo que no. ¿No? Ya. Si se pueden dar cuenta, yo tengo diferentes opciones para poder crear la función, si se dan cuenta. Pero en este momento yo lo único que estoy creando o estoy instanciando mi función, nada más. Pero todavía si yo mando a correr mi programa, no me va a salir nada. ¿Por qué? Porque no le estoy llamando todavía a esta función, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo que llamar a esta clase o instanciar primero a la clase para poder llamar a esta función, ¿sí? Pero cuando llame a esta función, ¿sí? Yo tengo que ingresar dos valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos una lectura? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cómo hacer la lectura de variables en Java? ¿Alguien que se acuerde? ¿Puede repetir, Inge? ¿Alguien que se acuerde cómo hacían una lectura, ¿sí? O un ingreso por teclado en Java? ¿Alguien? No. ¿Se han utilizado ingresos por teclado? O sea, Sí. sí, eso sí han de ver. ¿Ya qué librería o cómo lo hacía? Un system.print me parece que era. No, el opprint me permite visualizar o imprimir. Ahora, ¿cuál es la función que me permite vuelta leer esa opción? No sé si han utilizado la librería Scanner de lectura.